Victoria Delgado regresó de su almuerzo de negocios de buen humor. Las negociaciones con los proveedores de diamantes de Amberes habían resultado mejor de lo que esperaba. Su cadena de joyerías Brillo prosperaba, generando ingresos estables durante 8 años consecutivos. A los 42 años había logrado todo lo que soñaba en su juventud: su propio negocio, un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, una casa de campo en una urbanización prestigiosa y una familia amorosa. La secretaria Esperanza la recibió en la entrada de la oficina con una expresión inusualmente preocupada. Esta mujer de mediana edad, siempre calmada y equilibrada, hoy parecía agitada. Doña Victoria, vino una mujer, comenzó Esperanza, nerviosa, manipulando una carpeta con documentos. Vino hace unos 40 minutos. Dejó un sobre y prohibió terminantemente abrirlo. Dijo que debía entregárselo solo a usted personalmente. Era muy extraña, con gafas oscuras, aunque el día está nublado. Victoria tomó el sobre blanco y grueso en el que estaba escrito su nombre con caligrafía cuidadosa. El papel era caro, de calidad. La mujer giró el sobre en sus manos, tratando de adivinar quién lo enviaba, pero no pudo determinar nada concreto. ¿Cómo era?, preguntó Victoria. Unos 35 años, estatura media. Cabello rubio, pero con pañuelo no se veía bien. Hablaba bajo, pero con seguridad. Y también preguntó qué hora era, cuando regresaría usted. Parecía tener prisa, pero al mismo tiempo vigilaba que nadie escuchara nuestra conversación. Victoria asintió y se dirigió a su despacho. Cerró la puerta con llave, se acercó a su escritorio y se sentó en el sillón de cuero. El sobre yacía ante ella como una bomba de relojería. El presentimiento de desgracia le oprimía cada vez más el pecho. Fuera llovizna una lluvia fina de otoño, y nubes grises cubrían el cielo. El tiempo parecía presagiar una tormenta que se acercaba a su vida personal. Victoria recordó la mañana de ese día, como Miguel la había besado tiernamente antes de irse al trabajo, como habían planeado pasar el fin de semana en la casa de campo, como él había propuesto invitar a Ana con su nuevo conocido. Abriendo cuidadosamente el sobre, Victoria extrajo el contenido. Su rostro palideció instantáneamente. Las manos le temblaron y se le secó la garganta. Ante ella había 5 fotografías a color de alta calidad. En cada una de ellas estaban capturados su esposo Miguel y su hermana Ana en poses bastante comprometedoras. La primera fotografía, estaban abrazados en la terraza de su casa de campo. Ana tocaba con los labios el cuello de Miguel. Victoria recordaba ese rincón, precisamente allí había plantado arbustos de jazmín en el primer año después de comprar la casa. La segunda, se besaban en el mismo lugar donde a Victoria le gustaba tomar el café matutino observando el amanecer. La tercera, sus siluetas en el dormitorio a través de las cortinas entreabiertas, esas mismas cortinas que ella había elegido con tanto cuidado en el salón de diseño. Las fotografías cuarta y quinta eran tan explícitas que a Victoria se le mareó la cabeza. Pero lo más terrible esperaba al final. Entre las fotografías había una nota escrita con la misma letra que en el sobre: tienes 40 minutos para llegar a la casa de campo y verlo todo con tus propios ojos. Ellos piensan que te has ido todo el día a Madrid a negociaciones. Date prisa si quieres conocer la verdad sobre tu familia. P. D. En las fotografías se ve la hora, compruébala con tus planes. Victoria miró el reloj. Tenía tiempo para llegar a la casa de campo, que estaba a 40 minutos en coche desde la oficina. Examinó atentamente las instantáneas y realmente notó en una de ellas un reloj de calle que marcaba las 13:20. Precisamente a esa hora ella estaba en el restaurante con los socios belgas, discutiendo las condiciones de suministro. Los pensamientos se agitaban desordenadamente en su cabeza. Miguel. Su esposo, con quien había vivido 15 años. Parecía tan confiable, cariñoso. Un arquitecto exitoso al que había conocido en una exposición de arte contemporáneo. La había conquistado con su inteligencia, humor sutil y cuidado sincero. Recordó su primer encuentro.
Miguel estaba frente a un cuadro de un joven artista que representaba un templo destruido, y decía quedamente a su acompañante, la arquitectura es música cristalizada. Y cuando se destruye, la música se convierte en llanto. Esas palabras entonces tocaron profundamente su corazón. Se acercó e inició una conversación sobre arte que duró hasta el cierre de la galería. Y Ana, su hermana menor, a quien siempre había protegido, ayudado, le había conseguido trabajo como directora de una de sus joyerías. Después del divorcio de Ana 3 años atrás, Victoria la había apoyado moral y materialmente, le había proporcionado un puesto con buen salario. Ana entonces lloraba en su hombro, decía que todos los hombres eran traidores, que ya no confiaría en nadie más. Y así es como la hermana le pagaba su bondad. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad vivía su vida habitual, la gente se apresuraba por sus asuntos, sin sospechar el drama que se desarrollaba en la oficina del 20º piso. Trató de ordenar sus pensamientos. Tal vez era una mistificación. ¿Un fotomontaje? Pero las instantáneas parecían demasiado realistas y la postura de Miguel, sus gestos, todo era reconocible hasta el dolor. De repente la visitó otro pensamiento. ¿Quién podría haber enviado estas instantáneas? ¿Quién había estado siguiendo a su esposo y hermana? Y lo principal, ¿para qué? ¿Qué quería este benefactor anónimo o enemigo? Mirando el reloj una vez más, Victoria comprendió, le quedaban 35 minutos. Si iba ahora, lograría sorprenderlos desprevenidos. ¿Pero estaba preparada para lo que vería? ¿Estaba preparada para la destrucción de toda su vida? Tomó las llaves del coche y se dirigió hacia la salida. En el umbral del despacho se detuvo y se dio la vuelta. Las fotografías aún yacían en el escritorio, como una sentencia a su felicidad familiar. Victoria rápidamente las recogió, las metió en el bolso y salió. Esperanza, me voy por un asunto urgente. Si llaman, diga que regresaré mañana por la mañana, dijo a la secretaria, tratando de que su voz sonara firme. Muy bien, doña Victoria. ¿Y qué pasa con la reunión con los diseñadores a las 5? Trasládela para mañana. Esperanza asintió, pero en sus ojos brilló la preocupación. Victoria lo notó, pero ahora no era momento para explicaciones. El tiempo apremiaba, y cada minuto podía resultar decisivo. En el ascensor repasó una vez más las fotografías. En una de ellas se veía la fecha de hoy. Significaba que la traición ocurría no solo en el pasado, sino también ahora, en tiempo real. Mientras ella almorzaba con socios y hacía planes para el desarrollo del negocio, su esposo la traicionaba con su propia hermana. El automóvil corrían por la carretera interurbana y los pensamientos de Victoria pesaban más que el plomo. Por la ventana pasaban paisajes familiares, campos, bosquecillos, pequeños pueblos. Normalmente este camino la tranquilizaba, pero hoy cada curva la acercaba a una respuesta que temía conocer. Victoria recordaba los últimos meses. Miguel había comenzado a quedarse hasta tarde en el trabajo con frecuencia, argumentando un proyecto complejo de reconstrucción de un edificio histórico. Ella no le daba importancia, la firma de arquitectura prosperaba, había muchos encargos. Él siempre había sido adicto al trabajo, esa era una de las características que ella valoraba en él. Ahora recordaba detalles extraños. Como Miguel había comenzado a cuidar más su apariencia, había comprado un perfume caro nuevo, había comenzado a hacer ejercicio en el gimnasio. Cuando ella preguntó sobre las razones de tales cambios, él respondió que simplemente había decidido cuidarse mejor. A los 45 años un hombre debe estar en forma, había dicho entonces, y ella le creyó. Ana también había cambiado. Antes las hermanas se encontraban cada fin de semana, discutían negocios, planes, compartían secretos. Pero últimamente Ana había comenzado a excusarse por estar ocupada, rara vez venía de visita. Y cuando venía, se mantenía algo distante, evitaba conversaciones largas. Victoria lo atribuía a las consecuencias del divorcio, pensaba que la hermana necesitaba tiempo para recuperarse. Hacía varios meses Ana de repente había comenzado a interesarse por la vida personal de Victoria y Miguel.
Preguntaba cómo les iba, si no reñían, si eran felices. Entonces eso le pareció natural, la hermana menor se preocupa por la mayor. Ahora Victoria comprendía, Ana estudiaba el estado de su matrimonio, posiblemente buscaba grietas en las que pudiera meter una cuña. Ahora todo se componía en un cuadro horrible. Victoria repasaba febrilmente en su memoria los detalles, como Miguel de repente había comenzado a interesarse por los asuntos de su negocio, a hacer preguntas sobre las finanzas. Solo quiero entender a qué te dedicas, decía él. Como Ana preguntaba casualmente sobre planes de vacaciones, sobre viajes de trabajo. Tal vez viajemos juntas a algún lado, como en la infancia, proponía. Victoria recordó un episodio extraño de hace un mes. Había regresado a casa antes de lo habitual y encontró a Miguel en su computadora. Él cerró rápidamente la ventana del navegador y dijo que estaba buscando información sobre restaurantes para su cumpleaños. Entonces ella creyó e incluso se conmovió por su cuidado. Ahora comprendía, él estudiaba su horario de trabajo para planificar encuentros con Ana. El coche se desvió de la carretera principal hacia un estrecho camino asfaltado que conducía a la urbanización Pinar de los Robles. Victoria redujo la velocidad. Faltaban 5 minutos para llegar a la casa de campo y aún no sabía cómo actuar. ¿Irrumpir con gritos y acusaciones? ¿O tratar de reunir más pruebas? De repente se le ocurrió un pensamiento, ¿y si era una trampa? ¿Si la estaban llevando deliberadamente a la casa de campo? ¿Pero quién y para qué lo necesitaba? Miguel y Ana no sabían que su romance había sido descubierto. ¿O si lo sabían? Trató de recordar si últimamente había habido llamadas sospechosas, miradas extrañas, insinuaciones. Pero no, todo parecía normal. Miguel era tierno y atento como siempre. Ana se comportaba naturalmente, aunque algo distante. La urbanización la recibió con silencio. La mayoría de las casas de campo estaban vacías en días laborables, sus propietarios trabajaban en la ciudad. Victoria pasó por su parcela y aparcó junto a la casa vecina, cuyos dueños ahora vivían en el extranjero. Desde aquí se veía bien su casa de campo, pero ella permanecía inadvertida. En el sendero de entrada estaban aparcados 2 coches, el Mercedes blanco de Miguel y el Audi rojo de Ana. El corazón se contrajo dolorosamente. Entonces las fotografías no mentían. Realmente estaban aquí, solos, en su casa, en su territorio. Victoria sacó las fotografías del bolso y las estudió atentamente una vez más. Las instantáneas estaban tomadas desde diferentes ángulos, obviamente el fotógrafo había observado a la pareja durante bastante tiempo. En una de las instantáneas se veía bien la hora en el reloj de calle, las 13:20. Resultaba que la filmación se había hecho hoy, mientras Victoria estaba en el almuerzo de negocios. ¿Pero quién podría haber hecho estas instantáneas? ¿Los vecinos? Poco probable, la casa más cercana estaba demasiado lejos. ¿Un detective privado? ¿Pero quién podría haberlo contratado? Victoria no tenía enemigos capaces de tales acciones. ¿Competidores comerciales? También dudoso, no tenían por qué interferir en su vida personal. Salió del coche y se acercó cuidadosamente a la valla de su parcela. Gracias a los altos abetos plantados a lo largo del límite, se podía acercar muy cerca permaneciendo inadvertida. La casa se veía pacífica y acogedora. En la terraza ardían velas, estaba puesta una mesa para 2. Una cena romántica en su casa, a su cuenta. Victoria notó que las cortinas del salón estaban corridas, aunque normalmente ella nunca las cerraba durante el día. Obviamente, los amantes querían ocultar sus encuentros de ojos ajenos. En la mesa había una botella de vino caro, el mismo que ella y Miguel bebían en su aniversario de boda. Las ventanas del primer piso estaban entreabiertas y desde allí llegaban sonidos de música. Victoria reconoció la melodía, era su composición favorita con Miguel, bajo la cual habían bailado en su boda. Sacrilegio. ¿Cómo se atrevía a poner esa música para placeres amorosos con otra mujer? Acercándose sigilosamente a la ventana del dormitorio, Victoria miró cuidadosamente adentro.
La ventana estaba entreabierta. Lo que vio superó todos sus miedos. Miguel y Ana yacían en su cama, en su dormitorio, entre sus cosas. Hablaban quedamente de algo y se reían, parecían felices y relajados. En la mesita de noche yacía el teléfono móvil de Ana con una fotografía en la pantalla, su instantánea conjunta. Ella nunca lo sabrá, oyó Victoria la voz de Ana. Es demasiado confiada. Y además, los negocios van bien, el dinero alcanzará para todos. Lo principal es no apresurarse, respondió Miguel, acariciando el hombro de Ana. 1 año o 2 más, y podremos sincerarnos. Ya estoy buscando un terreno para construir nuestra casa. En los alrededores de Madrid. ¿Y qué pasa con la división de la propiedad?, preguntó Ana. Victoria no es tonta, tratará de conservar el negocio. Tengo un plan, dijo Miguel con suficiencia. He estudiado todos los documentos. La mitad de las joyerías están registradas como propiedad conjunta. En el divorcio podré pretender una parte sustancial. Y tu información sobre los flujos financieros ayudará mucho en el tribunal. Victoria se apartó de la ventana. Así que no solo la engañaban, sino que planeaban el futuro a su costa. 1 año o 2 de paciencia, y luego divorcio con división de la propiedad. Todo estaba calculado, pensado hasta el detalle. Estudiaban sus negocios, recopilaban información, se preparaban para capturar su capital. Las piernas se doblaron, se oscureció ante sus ojos. Pero Victoria se obligó a controlarse. Llorar y hacer escena sería después. Ahora lo principal era no delatarse y marcharse tranquilamente. La información estaba obtenida, ahora había que decidir cómo usarla. Pasó silenciosamente de vuelta al coche, tratando de no pisar ramas secas. En su cabeza ya comenzaba a formarse un plan. Si querían jugar juegos secretos, ella les mostraría cómo se hace realmente. A Victoria no en vano la llamaban la dama de hierro de los negocios. Era hora de aplicar sus habilidades en la vida personal. Encendiendo el motor, salió lentamente de la urbanización. En el espejo retrovisor brilló su casa, donde ahora continuaban disfrutando del engaño 2 personas que habían sido las más cercanas. 2 personas que antes habían sido las más cercanas. Por el camino a la ciudad Victoria reflexionaba sobre lo que había oído. Así que Miguel tenía un plan para la división de la propiedad. Había estudiado los documentos, conocía la situación financiera de la familia. Ana lo ayudaba, transmitiendo información sobre los negocios de las joyerías. Planeaban el divorcio no antes de 1 o 2 años, cuando reunieran suficientes pruebas para el tribunal. Pero Victoria también tendría un plan. Y sería mejor que el suyo. Victoria regresó a la ciudad al atardecer. No quería ir a casa, allí la esperaba Miguel con preguntas habituales sobre cómo había transcurrido el día. Ahora comprendía que esto no era una manifestación de cuidado, sino una forma de control. Él necesitaba conocer sus planes para organizar sus encuentros con Ana. En lugar de casa se dirigió a su joyería principal en la calle Gran Vía. Aquí, entre el ambiente familiar, entre sus creaciones, podía pensar tranquilamente. La joyería ya había cerrado para los clientes, pero la gerente Elena aún estaba en el lugar, revisando los informes del día. Doña Victoria. No esperaba verla, se sorprendió Elena. Los planes cambiaron, respondió brevemente Victoria. Elena, necesito silencio absoluto. No deje entrar a nadie, no diga a nadie que estoy aquí. Elena asintió y pronto se fue, dejando a la propietaria sola con sus pensamientos. Victoria pasó a su despacho en el segundo piso y se sentó frente a la computadora. Si Miguel y Ana habían decidido jugar con ella un juego a largo plazo, entonces ella debía conocer todas las cartas. Lo primero que hizo fue revisar los documentos financieros del presupuesto familiar. Ella y Miguel tenían una cuenta conjunta desde la cual se pagaban los gastos comunes, créditos, servicios públicos, vacaciones, compras importantes. Sus ingresos principales del negocio iban a una cuenta separada, pero una parte se transfería regularmente a la común.
Estudiando los extractos de los últimos 6 meses, Victoria descubrió una tendencia alarmante. Miguel había comenzado a retirar efectivo con mucha más frecuencia de su cuenta conjunta. Las sumas no eran muy grandes, de 10 a 15 mil euros, pero regulares. ¿En qué las gastaba? Ahora todo se volvió claro. Regalos para Ana, pago de hoteles para sus encuentros, posiblemente incluso ahorraba dinero para su futura vida conjunta. Gastaba fondos familiares en un romance con su hermana. Luego revisó las cuentas de su cadena de joyerías. Ana, como directora de una de ellas, tenía acceso a cierta información financiera. ¿No podría haber estado transmitiendo estos datos a Miguel? Victoria estudió atentamente los informes de la joyería que dirigía su hermana. Todo parecía normal a primera vista, pero con un análisis más detallado se descubrieron detalles interesantes. Ana regularmente hacía pequeños descuentos para gastos imprevistos, reparaciones, publicidad, compra de equipo adicional. Las sumas estaban dentro de sus facultades, pero la frecuencia planteaba preguntas. Victoria revisó los documentos de estos gastos. La mayoría resultaron ser ficticios. Ana simplemente robaba dinero, y además bastante hábilmente, las sumas eran pequeñas, el flujo de documentos parecía verosímil. En un año se habían acumulado alrededor de $500,000 de euros. Así que la traición no era solo emocional, sino también financiera. La hermana la robaba, y el esposo ayudaba a planificar el robo a mayor escala. Victoria tomó el teléfono y llamó a su amigo Constantino Figueroa, que trabajaba como detective privado. Se habían conocido varios años atrás cuando ella se dirigió a él para verificar potenciales socios comerciales. Victoria. ¡Qué casualidad! Respondió alegremente Constantino. Constantino, necesito tu ayuda. Urgente y confidencial. Escucho atentamente. ¿Puedes rastrear las llamadas telefónicas y los movimientos de 2 personas durante los últimos 3 meses? ¿Y averiguar si no tienen algunas reuniones secretas, planes conjuntos? Puedo, pero no es barato. Y necesitaré tiempo. El dinero no es problema. ¿Cuánto tiempo? 3 o 4 días. Mientras más información me des, más rápido me las arreglaré. Victoria le dictó los datos de Miguel y Ana, números de teléfono, direcciones, marcas de automóviles, lugares de trabajo. Pidió especial atención a la casa de campo y averiguar desde cuándo continuaban sus encuentros. También preguntó si Constantino podía averiguar quién había hecho esas fotografías. Tarea interesante, admitió el detective. Alguien trabajó muy profesionalmente. Las instantáneas son de calidad, los ángulos están elegidos competentemente. Esta no es una filmación de aficionado. ¿Puedes averiguar quién fue? Lo intentaré. Pero es un trabajo separado y gastos adicionales. De acuerdo. Necesito el cuadro completo. Terminando la conversación, se reclinó en el sillón. El plan comenzó a formarse en su cabeza. Si querían engañarla usando una estrategia a largo plazo, entonces ella aplicaría la misma táctica, pero más sofisticada. Que pensaran que todo va según su plan, mientras ella preparaba una sorpresa que recordarían toda la vida. Victoria sacó de la caja fuerte una libreta con contactos. Durante los años de dirigir el negocio había aparecido conexiones en las esferas más diversas, desde el negocio bancario hasta el mundo del espectáculo. Había llegado el momento de usar estas conexiones. La primera llamada la hizo a Marina Castillo, propietaria de una agencia de modelos. Colaboraban en la organización de desfiles de colecciones de joyería. Marina, necesito tu ayuda. ¿Tienes alguna chica de unos 25 años, hermosa, inteligente, que pudiera interpretar cierto papel? ¿Qué papel? Se interesó Marina. Los detalles en la reunión. Lo principal es que debe saber encantar a los hombres y al mismo tiempo ser absolutamente confiable. Esto concierne asuntos familiares. Entiendo. Hay una chica, Lucía Aguirre. Formación actoral, experiencia trabajando con clientes VIP. Muy profesional y confiable. Excelente. Organiza una reunión para mañana. La segunda llamada fue al socio comercial Diego Pacheco,
que se dedicaba a bienes raíces de élite. Soltero, 40 años, acaudalado y atractivo. Candidato ideal para la segunda parte del plan. Diego, tengo una petición inusual. Necesito un hombre para cierto evento. Relaciones platónicas, pero debe parecer romántico. Intriga. ¿Qué evento? Después te explico. ¿Estás libre el próximo fin de semana? Para ti, siempre. La tercera llamada la hizo a su abogado Sergio Benítez. Si se avecinaba un divorcio, había que estar preparada jurídicamente. Sergio, necesito una consulta sobre derecho familiar. Una pregunta muy delicada. Escucho, doña Victoria. Hipotéticamente, si los esposos se divorcian y uno de ellos prueba la infidelidad del otro, ¿cómo afecta esto a la división de la propiedad? Formalmente la infidelidad no afecta a la división de los bienes gananciales. Pero hay matices. Si se logra probar que el esposo infiel gastaba fondos familiares en el mantenimiento del amante o la amante, se puede exigir compensación. ¿Y si el esposo infiel junto con la amante planeaba acciones fraudulentas contra el segundo esposo? Eso ya es artículo penal. Estafa, posiblemente malversación. Aquí todo depende de las pruebas. Entiendo. ¿Y se puede en el divorcio conservar el negocio completamente para uno? Se puede, si se prueba que el negocio se creó antes del matrimonio o con fondos personales del esposo, no relacionados con el presupuesto familiar. O si el segundo esposo renuncia voluntariamente a su parte. Victoria sonrió. Las cartas comenzaban a colocarse de la manera necesaria. ¿Miguel y Ana querían jugar a largo plazo? Perfecto. Ella les mostraría cómo juegan los verdaderos profesionales. Pero primero había que crear las condiciones correctas para el juego. La cuarta llamada fue al banquero Alejandro Gallego. Trabajaban juntos desde hacía muchos años, él ayudaba a estructurar las finanzas de su negocio. Alejandro, necesito realizar una reestructuración de activos. Confidencial y rápido. ¿A qué se refiere? Quiero sacar de la propiedad conjunta con mi esposo el máximo de activos. Legal, pero de modo que él no se dé cuenta inmediatamente. ¿Problemas familiares? ¿Se puede decir así? ¿Me ayudará? Por supuesto. Venga mañana por la mañana, discutiremos los detalles. La quinta llamada fue a su amiga Irene, psicóloga. Victoria necesitaba entender cómo comportarse correctamente con Miguel y Ana para que no sospecharan el engaño. Irene, tengo una pregunta de tu especialidad. ¿Cómo debe comportarse una persona si se entera de una infidelidad pero quiere no mostrarlo? Tarea difícil. Lo principal es no sobreactuar. Fingir un humor demasiado bueno es sospechoso. Es mejor estar un poco distante, referirse a cansancio, problemas en el trabajo. Y evitar la intimidad, eso es natural para una persona que subconscientemente siente el engaño. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo hacer que una persona tome la decisión que necesitas, pero de modo que piense que decidió ella misma? Crear una situación en la que esa decisión parezca la única correcta. Pero con cuidado, las personas inteligentes sienten las manipulaciones. Victoria anotó las tesis principales de la conversación. La preparación psicológica no era menos importante que la financiera y jurídica. Quedaba esperar la información de Constantino y pensar cuidadosamente cada movimiento. Tenía una carta de triunfo que los rivales no tenían, ellos no sabían que habían sido descubiertos. Y eso daba una ventaja enorme. Antes de irse de la joyería, Victoria revisó una vez más los documentos financieros. Había que entender exactamente qué podía saber Miguel sobre sus ingresos y activos. Para su alivio, las sumas más grandes estaban en cuentas cuya existencia el esposo no sospechaba. El capital principal estaba seguro, pero las cuentas de las joyerías, cuya información era accesible para Ana, realmente representaban un riesgo. La hermana podía transmitir estos datos a Miguel y él usarlos en el tribunal para fundamentar sus pretensiones sobre la mitad del negocio. Victoria abrió la caja fuerte y sacó los documentos de bienes raíces. La casa de campo, el apartamento en el centro, 2 locales comerciales, todo esto estaba registrado como propiedad conjunta de los esposos.
En el divorcio Miguel podía pretender la mitad. Pero si ella probaba su infidelidad y planes fraudulentos, tomó la calculadora e hizo cálculos aproximados. Incluso si Miguel recibía la mitad de los bienes raíces, el capital principal, las joyerías y las cuentas en el banco, quedaría con ella. Pero perder millones de euros por la traición era desagradable. No, había que actuar más inteligentemente. Que Miguel y Ana se metieran solos en la trampa. Y ella los ayudaría en eso. Victoria regresó a casa tarde por la noche. Miguel la recibió en el umbral con su sonrisa habitual y un beso en la mejilla. Antes este calor llenaba su corazón, pero ahora cada toque parecía una mentira. ¿Cómo fueron las cosas en Madrid?, preguntó él, ayudándola a quitarse el abrigo. ¿Las negociaciones resultaron exitosas? Victoria miró atentamente a su esposo. ¿Realmente era tan buen actor? ¿O se había acostumbrado tanto a mentir que le salía natural? En su rostro no había ni sombra de turbación o culpa. Solo el cuidado habitual e interés. No muy bien, mintió ella. Tuve que regresar antes. Los socios no están preparados para nuestras condiciones. ¡Qué pena! Pero no pasa nada, surgirán otras oportunidades, consoló Miguel. ¿Te ves cansada? Tal vez tomes un baño y yo preparo té. Buena idea. Victoria notó que Miguel estaba de buen humor. Obviamente, el encuentro con Ana había resultado bien. Silbaba una melodía mientras ordenaba en la cocina, se veía contento con la vida. ¿Cómo se atrevía a estar feliz después de lo que había hecho todo el día? Acostada en la bañera caliente con espuma aromática, Victoria reflexionaba sobre cómo había cambiado radicalmente su vida en un día. Por la mañana era una mujer feliz con un negocio exitoso y una familia sólida. Ahora resultaba que la familia era una ilusión y las dos personas más cercanas la traicionaban cínicamente. Pero extraño, no sentía deseos de llorar o caer en histeria. Por el contrario, en su alma se instaló una ira fría y sed de justicia. ¿Habían decidido usar su confianza? Perfecto. Que supieran lo que es convertirse en víctima de su propia avaricia. Victoria, ¿no te has dormido ahí? Llegó la voz de Miguel desde el dormitorio. No, salgo pronto. Se levantó de la bañera y se miró largamente en el espejo. Una mujer atractiva, exitosa, acomodada. Y al mismo tiempo, víctima del engaño de sus propios cercanos. Pero no para siempre. Muy pronto la situación cambiaría radicalmente. En el dormitorio Miguel ya estaba acostado en la cama, hojeando una revista de arquitectura. Victoria se acostó a su lado, tratando de no tocarlo. El consejo de la psicóloga resultó correcto, evitar la intimidad era una reacción natural. ¿Está todo bien contigo?, preguntó Miguel, notando su distanciamiento. Solo estoy cansada. Y me preocupo por el fracaso de las negociaciones. No te lo tomes a pecho. En los negocios pasa de todo. La besó en la frente y apagó la luz. En unos minutos su respiración se volvió regular, se había dormido. Victoria yacía con los ojos abiertos, planeando su venganza. Al día siguiente se encontró con Constantino en un pequeño café cerca de su oficina. El detective trajo una carpeta con resultados preliminares. La información es desalentadora, comenzó, abriendo los documentos. Tu esposo y hermana se encuentran desde hace más de un año. Todo comenzó en octubre pasado, inmediatamente después del cumpleaños de Ana que celebraron en la casa de campo. Victoria recordaba ese día. Habían organizado una gran fiesta para Ana, invitaron amigos, colegas. Miguel había sido especialmente atento con su hermana, pero entonces eso parecía cortesía habitual. Resulta que precisamente entonces todo había comenzado. Por las conversaciones telefónicas se ve que los primeros meses se comunicaban rara vez y cautelosamente. Pero desde enero de este año la intensidad de contactos aumentó bruscamente. Llamadas diarias, SMS, encuentros. Se encuentran regularmente, 1 o 2 veces por semana. Usualmente en tu casa de campo, cuando tú estás en viajes de trabajo o ocupada con negocios. A veces en restaurantes, hoteles.
Muy cautelosamente, pero no tanto como para ocultarse de un profesional. Constantino mostró impresiones de conversaciones telefónicas y tabla de movimientos de automóviles. ¿Y las finanzas?, preguntó Victoria. Aquí es más interesante. Tu esposo los últimos 6 meses ha estado estudiando activamente el mercado inmobiliario. Miraba terrenos para construcción, apartamentos para compra. Se consultaba con abogados sobre división de propiedad en divorcio. Y no con uno, sino con 3 diferentes, evidentemente comparaba opiniones. ¿O sea que el divorcio ya se planea? Al parecer, sí. Ana tampoco se quedó con los brazos cruzados. Regularmente fotografía documentos en tu joyería, lleva algún tipo de contabilidad. Probablemente prepara base probatoria para el tribunal, quiere mostrar que participó activamente en el desarrollo del negocio. Victoria sonrió irónicamente. Así que preparaban un golpe doble, emocional, destrucción de la familia, y financiero, captura de parte del negocio. Ambicioso y vil. ¿Y qué pasa con las fotografías? ¿Averiguaste quién las hizo? Constantino se ensombreció. Esto es lo más interesante. Las instantáneas las hizo un profesional, obviamente un detective privado. Calidad excelente, ángulos elegidos competentemente. Pero quien lo contrató, aún no está claro. Se está verificando todas las agencias detectivescas de la ciudad. ¿Realmente tengo un benefactor secreto? ¿O un enemigo que quiere usarte? Ten cuidado, Victoria. Quien envió las fotografías obviamente persigue algunos objetivos. Victoria agradeció al detective y le pidió continuar la observación. Especialmente le interesaba si la pareja tenía algunas fechas concretas, cuando planeaban sincerarse o pedir el divorcio. Después del encuentro fue donde Marina a la agencia de modelos. Lucía Aguirre resultó ser exactamente como necesitaba, joven, hermosa, con mente viva y habilidades actorales. Lo principal, inmediatamente entendió la esencia de la tarea sin hacer preguntas innecesarias. ¿Entonces necesito conocer a este hombre y fascinarlo?, aclaró Lucía. Sí, pero naturalmente. Nada de imposición. Que él mismo tome la iniciativa. Tu tarea es ser interesante, misteriosa e inalcanzable al mismo tiempo. ¿Y después qué? ¿Cuándo se fascine? Después le darás a entender muy delicadamente que él te gusta más que otros hombres en tu vida. E insinuarás que estás preparada para relaciones serias. Pero ninguna intimidad, solo apego emocional. Lucía asintió. Era una profesional y entendía la tarea sin explicaciones innecesarias. ¿Y cuánto tiempo tengo? 1 mes y medio. Es necesario que se fascine seriamente, pero que no sospeche engaño. Entendido. ¿Y si comprende que es un juego? No comprenderá. Es demasiado presumido y está acostumbrado a victorias fáciles. A tales hombres es fácil engañarlos, creen en su propia irresistibilidad. El siguiente paso era organizar el encuentro de Ana con Diego. Esto era más complicado. Ana no visitaba galerías y exposiciones, prefería entretenimientos más simples. Pero Victoria tenía un plan también para este caso. Pidió a Diego que fuera a la joyería que dirigía Ana bajo el pretexto de comprar un regalo para una socia comercial. Ana obligatoriamente se ocuparía de tal cliente personalmente, se veía acaudalado, lo que significaba que podía hacer una compra cara. Recuerda, instruía a Diego, compórtate como un soltero exitoso que busca compañera de vida. Insinúa que estás cansado de vínculos vacíos y quieres relaciones serias. Ana inmediatamente se interesará, se considera experta en hombres. ¿Y si comprende que es una trampa? No comprenderá. Está demasiado absorta en sus planes como para sospechar engaño. Además, realmente eres un hombre atractivo y acaudalado. Para ella parecerá un regalo del destino. ¿Qué debo comprar? Algo caro. Aretes con diamantes, pulsera. Di que eliges regalo para una socia comercial importante, pero no conoces sus gustos. Pide a Ana que ayude con consejo. Aquí tienes dinero para la compra de joyas. Toma el recibo. Después me traes todo lo comprado. ¿Y después? Después invítala a tomar café después del trabajo.
Aceptará, la curiosidad y el interés profesional vencerán. Y después, galanteos habituales. Para el jueves todos los elementos del plan estaban preparados para el lanzamiento. Victoria advirtió a Miguel que por la noche estaría ocupada con una reunión con potenciales inversionistas, por lo que él podía pasar el tiempo como quisiera. Como esperaba, él se alegró por la perspectiva de una noche libre. ¿Tal vez vayas a la exposición en la galería?, propuso ella casualmente. Allí abren algo increíblemente interesante. Buena idea, acordó Miguel. Hace tiempo que no he estado en galerías. Victoria sonrió. El anzuelo estaba echado, quedaba esperar que el pez mordiera. Y mientras tanto, ella prepararía la siguiente etapa de su plan, crear la apariencia de quiebra del negocio. Esa misma noche se encontró con el banquero Alejandro. Discutieron el esquema de reestructuración de activos. La mayor parte del dinero se planeaba transferir a cuentas no relacionadas con el presupuesto familiar. Formalmente todo se vería como créditos, préstamos e inversiones en nuevos proyectos. Esto tomará un par de semanas, advirtió el banquero. Lo principal es que todo sea legal e inadvertido. Lo será. Pero considere que si llega al divorcio, un abogado competente podrá descubrir parte de las operaciones. Al divorcio definitivamente llegará. Pero mi esposo no es tan inteligente como para encontrar un abogado competente. Al día siguiente Victoria recibió los primeros resultados de su plan. Constantino informó sobre el conocimiento de Miguel y Lucía. Todo pasó según tu guión, informó el detective. Miguel se acercó a la chica cuando ella estaba frente a un cuadro abstracto. Se entabló una conversación sobre arte. Ella interpretó el papel perfectamente, interesada, pero no impositiva. ¿Cuánto tiempo se comunicaron? Alrededor de 1 hora. Después él propuso ir a un café. Ella no aceptó inmediatamente, se excusó diciendo que tenía prisa para llegar a casa. Pero al final fue. ¿Y después? En el café hablaron otra hora. Intercambiaron teléfonos. Miguel propuso mostrarle la ciudad, ella dijo que se había mudado recientemente y se orientaba mal. Él quedó encantado. Victoria sonrió satisfecha. Lucía realmente había resultado ser una profesional. ¿Y qué pasa con Ana? Diego apareció en la joyería ayer por la noche, media hora antes del cierre. Ana lo consultó personalmente en la elección de joyas. Él compró aretes por 150.000 euros y la invitó a tomar café. ¿Ella aceptó? No inmediatamente. Primero se negó, refiriéndose a cansancio. Pero cuando él dijo que buscaba un consultor permanente en joyería y estaba preparado a pagar por los servicios, cambió de opinión. Inteligente. Ana nunca rechazará ganancias adicionales. En el café estuvieron hasta tarde. Diego hablaba de su negocio, insinuaba que buscaba compañera de vida. Ana estaba interesada. El plan funcionaba como un reloj suizo. Ahora había que crear las condiciones correctas para el desarrollo de las relaciones y simultáneamente aumentar la presión, creando la apariencia de crisis financiera. El lunes por la mañana Victoria convocó una reunión urgente de los principales gerentes de su cadena de joyerías. Ana, como directora de una de las joyerías clave, también estaba presente. La hermana se veía tranquila y segura, incluso ligeramente aburrida, obviamente no sospechaba que sus planes habían sido descubiertos. Tenemos problemas serios, comenzó Victoria, fingiendo preocupación en el rostro. Los socios de Madrid se negaron a la colaboración. Los proveedores de Amberes subieron los precios un 30%. El banco revisa las condiciones de creditación. Los gerentes se miraron con preocupación. Ana también frunció el ceño, tales noticias no entraban en sus planes. ¿Qué tan serio es todo?, preguntó el director financiero Íñigo. Muy serio. Posiblemente tengamos que cerrar 2 o 3 joyerías y reducir personal. Ya comencé negociaciones con otros proveedores, pero sin éxito hasta ahora. ¿Y qué pasa con los planes de expansión? Se agitó Ana. Hablabas de la compra de un nuevo local en Puerta del Sol. De eso se puede olvidar por ahora. Lo principal ahora es conservar lo que hay. Victoria observaba atentamente la reacción de su hermana.
En sus ojos brilló pánico, que Ana rápidamente trató de ocultar. Obviamente, la noticia sobre problemas financieros no entraba en el plan de robo del presupuesto familiar. Tal vez valga la pena tomar un crédito con garantía inmobiliaria, propuso uno de los gerentes. Considero esa variante, asintió Victoria. Pero las condiciones ahora son abusivas. Es mejor tratar de pasar el periodo difícil con fuerzas propias. Después de la reunión, Victoria retuvo deliberadamente a Ana bajo el pretexto de discutir el trabajo de su joyería. Ana, no te preocupes, dijo, tomando la mano de su hermana. Saldremos adelante. Lo principal ahora es que cada céntimo cuenta. Tendremos que apretarnos el cinturón. ¿Tal vez puedo ayudar?, propuso Ana insegura. Tengo pequeños ahorros. No vale la pena. Estos son mis problemas, y yo los resolveré. Pero gracias por la propuesta. ¿Y qué pasa con los salarios? ¿No tendremos que reducirlos? Aún no. Pero si la situación no mejora para Año Nuevo. Victoria no terminó la frase, dejándola colgando en el aire. Ana asintió con aspecto preocupado. Victoria, ¿estás segura de que no amenaza la bancarrota? Espero que no. Pero en los negocios todo es posible. Recientemente vi cómo se derrumbó la cadena León de Oro y parecían tan estables. Victoria despidió a su hermana, notando mentalmente que rápido se había orientado en la situación. Ahora Ana correría donde Miguel con noticias sobre la bancarrota que se acercaba. Interesante cómo reaccionarían a la perspectiva de quedarse sin el dinero planificado. Efectivamente, ya esa noche Miguel estuvo inusualmente atento. Trajo flores, propuso cenar en un restaurante, se interesó por su bienestar. Victoria comprendía que esto era resultado de la conversación con Ana. El esposo trataba de averiguar la situación real de los negocios. «Te ves cansada últimamente», notó él durante la cena. «¿Tal vez problemas en el trabajo?» «Pequeñas complicaciones», admitió Victoria, decidiendo darle la información necesaria dosificadamente. El mercado de artículos de joyería se ha vuelto más competitivo. Tengo que buscar nuevos enfoques. ¿Y la situación financiera es estable? Por ahora sí, pero si la situación no mejora en los próximos meses, tendré que revisar la estrategia. Posiblemente incluso vender parte de los activos. Miguel asintió, pero Victoria notó con qué tensión escuchaba cada una de sus palabras. Ahora comprendía, todas sus preguntas sobre los negocios durante los últimos meses no habían sido manifestación de cuidado, sino reconocimiento. Él estudiaba el estado financiero de la familia para entender cuánto dinero se podría obtener en el divorcio. ¿Y qué pasa específicamente? ¿Caen las ventas? No solo eso. Crecieron los gastos, los proveedores subieron precios, los competidores atacan. Situación clásica de compresión del mercado. Tal vez valga la pena cerrar los puntos no rentables. Pienso en eso. Pero ahora todas las joyerías dan ganancia, aunque pequeña. El cierre significaría pérdida de la base de clientes. Victoria hablaba la verdad a medias. Los negocios efectivamente no iban tan brillantemente como un año atrás, pero no había ninguna crisis. Una pequeña reducción de ganancias en condiciones de recesión económica general era fenómeno normal. Al día siguiente Victoria lanzó la segunda parte del plan. Se encontró con Lucía en el centro comercial y la instruyó detalladamente sobre el conocimiento que se acercaba con Miguel. Él es arquitecto, inteligente, culto. Le gusta el arte contemporáneo, la música clásica, el buen vino. Su esposa, según sus palabras, estará muy ocupada con los negocios y no entiende su naturaleza refinada. Entendido, asintió Lucía. Caso típico. ¿Y dónde nos conocemos? Mañana en la Galería de Arte Contemporáneo en Calle Serrano. Allí se inaugura una exposición de jóvenes artistas. Miguel obligatoriamente estará, nunca se pierde tales eventos. Tú vendrás sola, estudiarás los cuadros. Él mismo se acercará a conocerte. Y si no se acerca, se acercará. Estarás con un vestido elegante, con este libro sobre arte en las manos, te verás inteligente y misteriosa. A tales mujeres él no puede ignorarlas.
Victoria estaba segura de su plan. Durante 15 años de matrimonio había estudiado el carácter de Miguel hasta los detalles. Él nunca podía pasar al lado de una mujer hermosa y culta, especialmente si parecía inalcanzable. ¿Cómo debo comportarme? Interesada, pero contenida. Muestra que te interesa hablar con él sobre arte, pero no coquetees abiertamente. Que piense que te conquista con su intelecto. ¿Y después? Después él propondrá encontrarse otra vez. Acepta, pero a regañadientes. Di que tienes una situación complicada en la vida personal, que te mudaste recientemente a la ciudad y aún no conoces a nadie. Lucía anotaba los momentos principales en la libreta. ¿Y sobre la esposa él contará por sí mismo? Obligatoriamente. Después de un par de encuentros comenzará a quejarse de falta de comprensión en casa, de que él y su esposa viven como vecinos. Tú debes compadecerte, pero no proponer nada concreto. Paralelamente organizó el encuentro de Ana con Diego. Esto era más complicado. Ana no visitaba galerías y exposiciones, prefería entretenimientos más simples. Pero Victoria tenía un plan también para este caso. Pidió a Diego que fuera a la joyería que dirigía Ana bajo el pretexto de comprar un regalo para una socia comercial. Ana obligatoriamente se ocuparía de tal cliente personalmente, se veía acaudalado, lo que significaba que podía hacer una compra cara. Recuerda, instruía a Diego, compórtate como un soltero exitoso que busca compañera de vida. Insinúa que estás cansado de vínculos vacíos y quieres relaciones serias. Ana inmediatamente se interesará, se considera experta en hombres. ¿Y si comprende que es una trampa? No comprenderá. Está demasiado absorta en sus planes como para sospechar engaño. Además, realmente eres un hombre atractivo y acaudalado. Para ella parecerá un regalo del destino. ¿Qué debo comprar? Algo caro. Aretes con diamantes, pulsera. Di que eliges regalo para una socia comercial importante, pero no conoces sus gustos. Pide a Ana que ayude con consejo. Aquí tienes dinero para la compra de joyas. Toma el recibo. Después me traes todo lo comprado. ¿Y después? Después invítala a tomar café después del trabajo. Aceptará, la curiosidad y el interés profesional vencerán. Y después, galanteos habituales. Para el jueves todos los elementos del plan estaban preparados para el lanzamiento. Victoria advirtió a Miguel que por la noche estaría ocupada con una reunión con potenciales inversionistas, por lo que él podía pasar el tiempo como quisiera. Como esperaba, él se alegró por la perspectiva de una noche libre. ¿Tal vez vayas a la exposición en la galería?, propuso ella casualmente. Allí abren algo increíblemente interesante. Buena idea, acordó Miguel. Hace tiempo que no he estado en galerías. Victoria sonrió. El anzuelo estaba echado, quedaba esperar que el pez mordiera. Y mientras tanto, ella prepararía la siguiente etapa de su plan, crear la apariencia de quiebra del negocio. Esa misma noche se encontró con el banquero Alejandro. Discutieron el esquema de reestructuración de activos. La mayor parte del dinero se planeaba transferir a cuentas no relacionadas con el presupuesto familiar. Formalmente todo se vería como créditos, préstamos e inversiones en nuevos proyectos. Esto tomará un par de semanas, advirtió el banquero. Lo principal es que todo sea legal e inadvertido. Lo será. Pero considere que si llega al divorcio, un abogado competente podrá descubrir parte de las operaciones. Al divorcio definitivamente llegará. Pero mi esposo no es tan inteligente como para encontrar un abogado competente. Al día siguiente Victoria recibió los primeros resultados de su plan. Constantino informó sobre el conocimiento de Miguel y Lucía. Todo pasó según tu guión, informó el detective. Miguel se acercó a la chica cuando ella estaba frente a un cuadro abstracto. Se entabló una conversación sobre arte. Ella interpretó el papel perfectamente, interesada, pero no impositiva. ¿Cuánto tiempo se comunicaron? Alrededor de 1 hora. Después él propuso ir a un café. Ella no aceptó inmediatamente, se excusó diciendo que tenía prisa para llegar a casa. Pero al final fue. ¿Y después? En el café hablaron otra hora.
Intercambiaron teléfonos. Miguel propuso mostrarle la ciudad, ella dijo que se había mudado recientemente y se orientaba mal. Él quedó encantado. Victoria sonrió satisfecha. Lucía realmente había resultado ser una profesional. ¿Y qué pasa con Ana? Diego apareció en la joyería ayer por la noche, media hora antes del cierre. Ana lo consultó personalmente en la elección de joyas. Él compró aretes por 150.000 euros y la invitó a tomar café. ¿Ella aceptó? No inmediatamente. Primero se negó, refiriéndose a cansancio. Pero cuando él dijo que buscaba un consultor permanente en joyería y estaba preparado a pagar por los servicios, cambió de opinión. Inteligente. Ana nunca rechazará ganancias adicionales. En el café estuvieron hasta tarde. Diego hablaba de su negocio, insinuaba que buscaba compañera de vida. Ana estaba interesada. El plan funcionaba como un reloj suizo. Ahora había que crear las condiciones correctas para el desarrollo de las relaciones y simultáneamente aumentar la presión, creando la apariencia de crisis financiera. El viernes Victoria convocó otra reunión en la que anunció medidas forzosas de economía. Los salarios se congelaron, las primas se cancelaron, los gastos en publicidad se redujeron a la mitad. Ana se veía cada vez más preocupada. La quiebra del negocio de su hermana podía enterrar todos sus planes de vida sin privaciones. ¿Tal vez valga la pena tomar un crédito?, propuso Ana después de la reunión. Los bancos ahora se relacionan lealmente con negocios exitosos. Ya lo intenté, mintió Victoria. Las condiciones son abusivas. Es mejor pasar el periodo difícil con fuerzas propias. ¿Y los ahorros personales? Casi no quedaron. El año pasado invertimos mucho en expansión, después la compra de la nueva casa de campo. Victoria observaba atentamente a su hermana. Ana evidentemente calculaba mentalmente cuánto dinero podía quedar en la familia para el momento del divorcio. Mientras peor se veían los negocios, más se asustaba la potencial heredera. ¿Y los bienes raíces? ¿Tal vez vender la casa de campo? Pienso en eso. Pero ahora el mercado es desfavorable. Venderás con pérdidas. Victoria, me asustas. ¿Realmente todo está tan mal? Espero que no. Pero me preparo para el peor escenario. Esa noche del mismo viernes Miguel llegó a casa de buen humor. Silbaba una melodía, sonreía, se veía rejuvenecido. Victoria comprendía la razón de tal estado de ánimo. El segundo encuentro con Lucía había resultado exitoso. ¿Te ves bien?, notó ella. Solo un buen día, respondió evasivamente Miguel. ¿Y cómo van tus cosas? ¿Se resolvieron los problemas? Aún no. Mañana reunión con intermediarios crediticios, pero no tengo grandes esperanzas. Las tasas de interés son cósmicas. Miguel se ensombreció. Obviamente, las dificultades financieras de la esposa no se ajustaban a sus planes para el futuro. ¿Y si acudir a inversionistas privados? Considero esa variante. Pero tendré que dar parte del negocio. Y eso significa pérdida de control. Tal vez no es tan terrible. Lo principal es conservar el negocio. Victoria miró a su esposo con sorpresa. ¿Realmente era tan ingenuo que no comprendía que la pérdida de control sobre el negocio significaba la pérdida de todo? ¿O simplemente no quería comprender por qué sus planes no incluían el éxito de ella? Durante el fin de semana Victoria realizó la siguiente etapa del plan. Pidió a Diego que casualmente apareciera en el mismo restaurante donde Ana almorzaba con amigas. El encuentro debía parecer completamente casual. El resultado superó las expectativas. Ana se sintió halagada por la atención de tal hombre y ella misma le propuso unirse a su compañía. Para el final del almuerzo ya habían acordado una cita en el teatro. Tu hermana mordió el anzuelo, informó Diego por la noche por teléfono. Está muy interesada. Contaba sobre sí misma, sobre el trabajo, insinuaba que está libre y preparada para nuevas relaciones. ¿Y mencionó al esposo? Dijo que había estado casada, pero se divorció. Evidentemente no quiere complicar las relaciones con la verdad sobre su situación. Interesante. Así que Ana ya mentalmente se había separado de Miguel y estaba preparada para nuevos romances.
Esto simplificaba considerablemente la tarea. ¿Y qué decía sobre el trabajo? Se quejaba de los problemas financieros de la hermana. Decía que teme perder el trabajo si el negocio se derrumba. Yo le propuse un lugar en mi compañía, se interesó mucho. Excelente. Continúa en el mismo espíritu. Mientras tanto, las relaciones de Miguel con Lucía se desarrollaban en aumento. El detective informaba sobre encuentros regulares, conversaciones telefónicas, regalos. Miguel evidentemente se había fascinado con la joven belleza, que hábilmente mantenía su interés permaneciendo inalcanzable. Ayer le regaló una pulsera cara, informó Constantino. Lucía fingió turbación, dijo que no podía aceptar regalo tan caro de un hombre casado. Miguel la convenció largo rato. ¿Cómo explicó su comportamiento? Dijo que no quería ser amante. Si un hombre se relaciona seriamente con ella, debe estar libre. Miguel prometió pensar en el divorcio. Rápido maduró para nuevas relaciones. ¿Y qué pasa con Ana? Lucía actúa magníficamente. Le creó un dilema, o divorcio y nuevo amor, o conservación del matrimonio y pérdida de la posibilidad de estar con ella. Para el final de la semana Victoria tenía el cuadro completo de lo que pasaba. Miguel se desgarraba entre tres mujeres, la esposa que, según su opinión, perdía dinero, Ana, con quien engañaba a la esposa, y la nueva joven amante que prometía nueva vida. Ana también estaba confundida, el viejo romance con Miguel contra la perspectiva de relaciones con un soltero rico. Lo más interesante comenzó cuando los amantes comprendieron que cada uno tenía un competidor. Victoria observaba con placer el desarrollo del drama que ella misma dirigía. Miguel comenzó a sospechar de Ana de infidelidad cuando notó que ella respondía más raramente a las llamadas y posponía encuentros. Ana, a su vez, sentía que Miguel se había vuelto distraído y menos atento con ella. Ambos no se decidían a discutir abiertamente el problema, oficialmente su romance debía permanecer en secreto. La situación se calienta, informaba Constantino. Ayer tuvieron una riña en la casa de campo. Miguel acusó a Ana de que se había enfriado hacia él, ella respondió que él mismo se había vuelto otro. Ambos sospechan uno del otro de infidelidad, pero no hay pruebas. Victoria estaba contenta con el desarrollo de los acontecimientos. Su plan funcionaba incluso mejor de lo que calculaba. Los traidores comenzaban a traicionarse uno al otro, y pronto toda su alianza se desmoronaría como castillo de naipes. El miércoles ocurrió un evento que Victoria no esperaba. A su oficina vino una mujer desconocida y pidió reunión personal. Esperanza informó que la visitante se negó a nombrar el objetivo de la visita, pero dijo que se trataba de asuntos familiares. La mujer resultó ser una elegante morena de unos 40 años. Vestida cara, pero sin ostentación. Se mantenía segura, pero sin desafío. Me llamo Elena Carmona, se presentó. Soy quien le envió las fotografías. Victoria se tensó. Así que realmente tenía un benefactor secreto o enemigo. ¿Por qué hizo eso? Porque sé lo que es ser traicionada por personas cercanas. Miguel es mi ex amante. Victoria no pudo ocultar la sorpresa. Miguel ya le había sido infiel hace 10 años. Y, probablemente, esa no había sido su primera infidelidad. Nos separamos hace 10 años, continuó Elena. Él también prometía divorciarse de usted. La historia se repite con exactitud de detalles. ¿Y decidió advertirme? No solo eso. Quiero que él reciba su merecido. Ahora usted tiene la oportunidad de actuar más inteligentemente. Elena sacó una carpeta con documentos. Aquí está todo lo que pude reunir sobre su esposo y hermana. Fotografías, grabaciones de conversaciones, documentos financieros. Miguel es muy presumido, no oculta sus planes de las amantes. Victoria hojeó los documentos. La información era realmente mucha, y toda confirmaba sus peores sospechas. ¿Qué quiere a cambio? Justicia. Miguel debe recibir castigo por sus actos. Y su hermana también. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Hace tiempo que me casé, vivo felizmente. Pero la memoria de lo que hace con mujeres confiadas aún no me suelta. Que ahora él sienta lo mismo.
Victoria agradeció a Elena por la información y la acompañó hasta la salida. Ahora el cuadro estaba completo. Tenía no solo sus propias observaciones, sino también pruebas recopiladas profesionalmente de la infidelidad. Pero lo más interesante estaba por venir. Victoria preparaba el golpe final que debía poner punto a esta historia y liberarla de ambos traidores para siempre. Después de 3 semanas la situación alcanzó el punto crítico. Miguel se fascinaba cada vez más con Lucía, quien magistralmente interpretaba el papel de sueño inalcanzable. Ella ya se acercaba a él, ya se alejaba, creando la ilusión de complejas vivencias internas y búsqueda del amor verdadero. No puedo continuar estas relaciones, dijo Lucía durante otro encuentro, según el informe de Constantino. Estás casado, tienes obligaciones. Y yo quiero crear familia, tener hijos. Necesito un hombre libre. Miguel estaba perturbado por sus palabras. Ya se había pegado tanto a la joven belleza que el pensamiento de separación parecía insoportable. Dame tiempo, pedía él. Resolveré todos los problemas con mi esposa. Nos divorciaremos civilizadamente, dividiremos la propiedad. ¿Y después qué? ¿Esperaré años hasta que termine el litigio judicial? No, todo será rápido. Mi esposa y yo casi no tenemos activos comunes. Ella lleva su negocio, yo el mío. El divorcio tomará máximo medio año. Lucía fingió duda. No sé. Tal vez mejor nos separamos ahora, antes de que duela más. No. No puedo perderte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida en los últimos años. Ana mientras tanto estaba encantada con Diego. El hombre acaudalado, culto, atento le parecía una pareja mucho más ventajosa que el arquitecto casado con perspectivas nebulosas de divorcio. Además, los problemas financieros de Victoria hacían la futura división de propiedad menos atractiva. Pienso en dejar el negocio de joyería, confesó a Diego durante una cena romántica. Los negocios de mi hermana van mal, son posibles recortes. Y tu propuesta sobre trabajo en tu compañía es muy tentadora. Nos traerás gran beneficio, le aseguró Diego. Tu experiencia en ventas, conocimiento de psicología de clientes, todo eso es muy valioso en el negocio inmobiliario. Y en cuanto a nuestras relaciones personales. Ana, no quiero acelerar los acontecimientos. Pero me gustas mucho. Tal vez tenemos futuro. Ana brillaba de felicidad. Finalmente había conocido a un hombre que podía asegurarle estabilidad y prosperidad. Victoria observaba lo que pasaba con fría satisfacción. Sus actores interpretaban magníficamente sus papeles, y los protagonistas principales de este drama se metían solos en la trampa. El jueves por la noche ocurrió el evento que Victoria esperaba. Miguel llegó a casa y pidió una conversación seria. Victoria, necesito decirte algo, comenzó, evidentemente agitado. Escucho. Entiendo que ahora no es el mejor momento con tus problemas en el negocio, pero creo que debemos hablar honestamente sobre nuestras relaciones. Victoria se preparó para interpretar el papel de esposa engañada que no sospecha nada. ¿Sobre qué exactamente? Me parece que nos hemos distanciado. Cada uno vive con sus propios intereses, casi no tenemos temas comunes para conversaciones. ¿Tal vez vale la pena hacer una pausa? ¿Pensar en lo que queremos de la vida? ¿Propones divorciarnos? Preguntó Victoria, fingiendo shock. No necesariamente divorcio. Solo separación temporal. Para entender si nos necesitamos uno al otro. ¿Tienes otra mujer? Miguel titubeó, pero después asintió decididamente. La hay. No lo planeé, pasó por sí mismo. Pero no puedo vivir más una vida doble. Entiendo, dijo Victoria quedamente. ¿Y quién es ella? No es importante. Lo principal es que comprendí, necesito otras relaciones, otra vida. ¿Joven? No es lo principal. ¿Pero joven? Insistió Victoria. Miguel asintió a regañadientes. 20 años menor. Pero no se trata de la edad, sino de que nos entendemos. Victoria se levantó y se acercó a la ventana, dándose la vuelta del esposo. En el alma triunfaba, el plan funcionaba impecablemente. Miguel mismo pedía el divorcio,
mismo confesaba la infidelidad. Ahora jurídicamente ella estaba en posición más ventajosa. Está bien, dijo después de una pausa. Pero con una condición. Ningún escándalo, ningunas riñas. Nos divorciamos civilizadamente, dividimos la propiedad justamente. Por supuesto, acordó Miguel con alivio. No pretendo tu negocio. Me basta con mi parte en los bienes raíces. Victoria apenas contuvo la sonrisa. Él no sabía que su negocio prosperaba como nunca y todos los problemas financieros habían sido imitación hábil. Pero ahora él voluntariamente renunciaba al derecho a la mitad de su capital. ¿Y cuándo quieres formalizar esto? No me apresuro. Tal vez en un mes o dos, cuando resuelvas los problemas con el negocio. No quiero dejarte en momento difícil. ¡Qué magnánimo! Victoria casi se rió. Miguel quiere esperar hasta que ella supere las dificultades financieras y después divorciarse y recibir su parte del negocio restablecido. Gracias por el cuidado, dijo secamente. Pero me las arreglaré sola. Si tomaste la decisión, no tiremos. Al día siguiente ocurrió una conversación análoga con Ana. La hermana vino a la oficina bajo pretexto de discutir cuestiones laborales, pero se veía que tenía otra cosa en el alma. Victoria, debo confesarte algo, comenzó Ana, nerviosa, manipulando el bolso. Sí, me encuentro con un hombre. En serio me encuentro. Casi me hizo propuesta. Victoria fingió sorpresa. Felicidades. ¿Y quién es él? Diego Pacheco, se dedica a bienes raíces. Muy buena persona, acaudalada, confiable. Maravilloso. Te lo mereces después de todas las pruebas. Ana evidentemente esperaba reacción más compleja y se sorprendió por la calma de la hermana. El asunto es, continuó, que él quiere que me mude con él. Y eso significa que tendré que dejar el trabajo en la joyería. Entiendo. No te preocupes, encontraremos reemplazo. ¿Realmente no te enojas? ¿Por qué debería enojarme? Tienes derecho a la felicidad personal. ¿Y qué pasa con tus problemas financieros? Me las arreglaré de alguna manera. Ana se fue evidentemente desconcertada. Se preparaba para conversación difícil, posiblemente incluso escándalo, pero encontró completa comprensión y apoyo. Esto no se ajustaba a sus ideas sobre cómo debía reaccionar la hermana engañada. Por la noche Victoria se encontró con Constantino para discutir la etapa final del plan. Ambos tomaron la decisión, informó. Miguel quiere divorcio, Ana casi se casa con Diego. Es hora de pasar a la etapa final. ¿Qué planeas? Celebración familiar. Organizaré una fiesta sin motivo. Diré que simplemente me cansé de eventos malos y quiero organizar una noche de perdón. Invitaré a todos los parientes, amigos, colegas. Y allí revelaré toda la verdad sobre cómo me traicionaban. Arriesgado. Puede haber gran escándalo. Precisamente eso busco. Que todos sepan quién es quién. Y después magnánimamente perdonaré a ambos traidores y los dejaré construir nueva vida. Constantino movió la cabeza. Juegas con fuego, Victoria. ¿Y si se unen contra ti? No se unirán. Están demasiado absortos en sus nuevos romances para preocuparse por algo más. Además tengo una carta de triunfo de la que no sospechan. ¿Cuál? Victoria sonrió enigmáticamente. Lo verás en la fiesta. Será una representación inolvidable. Mientras tanto completaba la reestructuración de activos. La mayor parte del dinero fue transferida a nuevas cuentas, inaccesibles para Miguel. Formalmente la familia comenzó a parecer mucho más pobre, pero de hecho Victoria conservó el control sobre todo el capital. El abogado Sergio preparó todos los documentos necesarios para el divorcio. Con el arreglo existente Miguel podía pretender solo la mitad de los bienes raíces comprados conjuntamente, pero no el negocio. Si se entera de la reestructuración, puede demandar, advirtió el abogado. ¿Qué demande? Todas las operaciones están hechas legalmente. Y tengo pruebas de su infidelidad y planes de saqueo del presupuesto familiar. Entonces no habrá problemas. Pero prepárate para que el divorcio pueda alargarse. No se alargará.
Miguel tiene demasiada prisa por legalizar las relaciones con la amante para organizar largos litigios judiciales. Victoria anunció la fiesta para el sábado por la noche. El evento debía tener lugar en el restaurante Palace Hotel, el mismo donde ella y Miguel habían celebrado su propia boda hace 15 años. Simbólico y doloroso. Ana estaba encantada con la propuesta de la hermana de organizar la celebración. Miguel tampoco objetó. Más aún, propuso ayudar con la organización, evidentemente sintiéndose culpable ante la esposa que se disponía a abandonar. ¿Tal vez invitemos a mis colegas de la firma?, propuso él. Excelente idea, acordó Victoria. Mientras más invitados, más divertido. En realidad quería que en la fiesta estuviera presente el mayor número posible de testigos del desenmascaramiento que se acercaba. Que todos supieran la verdad sobre la familia Feliz Delgado. La preparación para el evento iba a todo vapor. Victoria encargó el mejor salón del restaurante, menú exquisito, música en vivo. Quería que todo se viera ideal, decoraciones dignas para el final de su espectáculo. Especial atención prestó a la lista de invitados. Además de parientes y amigos, fueron invitados colegas de Miguel, empleados de sus joyerías, socios comerciales. Unas 80 personas, bastante suficiente para crear el efecto necesario. No olvides invitar a tus padres, recordó a Diego durante otra reunión para discutir detalles del plan. ¿A mis padres?, se sorprendió él. Pero viven en otra ciudad. Tanto mejor. Está bien, pero tendrán que explicar la situación. Pueden no entender para qué participar en tal evento. Dirás que simplemente es una noche de encuentro de buena gente. 2 días antes de la fiesta, Victoria se encontró con Lucía y Diego para discutir sus papeles en el espectáculo que se acercaba. Diego, tú vienes como novio de Ana, instruía. Te comportas naturalmente, interpretas al hombre enamorado. Y en cierto momento, cuando yo dé la señal, cuentas la verdad sobre cómo nos conocimos. ¿Y qué debo hacer yo?, preguntó Lucía. Tú aparecerás en el momento más inadecuado. Dirás que buscabas a Miguel porque olvidó el teléfono en tu casa. Te verás confundida y perdida, como mujer que casualmente cayó en situación incómoda. ¿Y si tratan de negarlo todo? Tengo pruebas. Victoria sacó la carpeta con fotografías y documentos de Elena Carmona. 1 año de observaciones, cientos de instantáneas, grabaciones de conversaciones telefónicas. Negar será inútil. ¿Y qué después del desenmascaramiento?, se interesó Diego. ¿Cómo debo comportarme con Ana? Fe en shock y decepción. Di que no puedes construir relaciones con mujer capaz de tal traición. Y vete, sin escuchar explicaciones. ¿Y yo?, preguntó Lucía. Tú te disculparás por la molestia y también te irás. Que Miguel se quede solo con su vergüenza. El viernes por la noche, víspera de la celebración, Victoria estaba sentada en su despacho y revisaba por última vez el plan. Todo estaba preparado para el acto final. Mañana pondría punto a esta historia y comenzaría nueva vida, sin traidores, sin ilusiones, pero con conciencia limpia. Miguel en los últimos días había sido especialmente atento con ella. Evidentemente la conciencia lo atormentaba más fuerte que de costumbre. Daba flores, proponía ir al teatro, se interesaba por sus negocios. Demasiado tarde para arrepentimiento, pero Victoria aceptaba estas señales de atención con cortés frialdad. «Sabes», dijo el víspera de la fiesta durante la cena, «tal vez nos apresuramos demasiado con la decisión sobre el divorcio. ¿Tal vez vale la pena tratar de restablecer las relaciones?». Victoria miró atentamente al esposo. ¿Realmente había cambiado de opinión? ¿O era otro intento de ganar tiempo? ¿Y qué pasa con tu joven amiga?, preguntó. ¿Ella no estará en contra? Miguel se turbó. Aún no hemos decidido nada definitivamente. Posiblemente sobrevaloré mis sentimientos. Interesante. Así que las relaciones con Lucía dieron grietas. La chica evidentemente no se apresuraba a convertirse en amante de hombre casado, y eso enfrió el ardor de Miguel. Pero tú mismo dijiste que nos habíamos distanciado, recordó Victoria. Que no tenemos intereses comunes. Las personas cambian.
Tal vez podamos encontrar nuevos puntos de contacto. Veremos, respondió evasivamente. Primero superemos el día de mañana y después comenzaremos a pensar en el futuro. Ana también brillaba de felicidad. Contaba sobre sus planes, sobre la futura vida con Diego, sobre cómo pasarían la luna de miel en Europa. Sabes, dijo Ana el jueves, cuando discutían detalles de la fiesta, estoy tan contenta de que nosotras tengamos todo bien. Después de la muerte de mamá te volviste la persona más cercana para mí. Y tú para mí, respondió Victoria, mirando directamente a los ojos de la hermana. Precisamente por eso mañana será un día especial. Ana no captó el doble sentido de estas palabras y continuó planeando su futuro con el nuevo novio. ¿Y sabes qué Diego me propuso puesto en su compañía? Salario 2 veces mayor que en la joyería. Cierto, tendré que estudiar fundamentos del negocio inmobiliario, pero es interesante. Maravilloso, asintió Victoria. Nuevo trabajo, nuevo esposo, nueva vida. Cambio completo de decoraciones. Exactamente. A veces hay que cambiar todo radicalmente para volverse feliz. Victoria sonrió para sí. Ana ni siquiera sospechaba cuán radicalmente cambiaría su vida ya mañana. Por la noche del viernes Victoria recibió el último informe de Constantino. Todo está preparado, dijo él. Fotografías, videograbaciones, documentos, todo sistematizado y preparado para mostrar. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final? Absolutamente. Ellos hicieron su elección hace un año, cuando decidieron engañarme. Mañana recibirán lo merecido. ¿Y después qué? ¿Cómo planeas vivir más adelante? Victoria reflexionó. Realmente, ¿qué sería después del día de mañana? Divorcio con Miguel, ruptura de relaciones con Ana, soledad. Pero sería soledad honesta, sin mentira y traición. Construiré nueva vida, dijo finalmente. Tengo negocio exitoso, amigos fieles, muchos planes. Y lo principal, ya no tendré personas que usen mi confianza contra mí. ¿Y si tratan de vengarse? Ana sabe mucho sobre tu negocio. Que lo intenten. Tengo pruebas de su robo de la caja de la joyería. Una palabra, y estará bajo investigación. Lo tienes todo pensado. Aprendo de los mejores, sonrió irónicamente Victoria. ¿De quienes me traicionaron? Me enseñaron a ser cruel y calculadora. Constantino asintió, pero en sus ojos brilló compasión. Entendía que el día de mañana sería pesado para todos los participantes de este drama, incluyendo a la misma Victoria. Última pregunta, dijo el detective. Elena Carmona pidió transmitir que estará presente en la fiesta. Como invitada de uno de tus socios comerciales. ¿Para qué? Quiere ver personalmente cómo Miguel recibe su merecido. Es importante para ella. Que venga, acordó Victoria. Mientras más testigos, mejor. Pero ya no había camino de regreso. El juego había comenzado, las apuestas estaban hechas, y mañana todas las cartas caerían sobre la mesa. El sábado resultó soleado y cálido, tiempo ideal para fiesta. Victoria despertó temprano y estuvo largo rato junto a la ventana, observando cómo despertaba la ciudad. Hoy su vida cambiaría radicalmente, y estaba preparada para eso. Miguel aún dormía. Durante la última semana había comenzado a regresar a casa tarde, refiriéndose a proyectos urgentes. Victoria sabía que pasaba tiempo con Lucía, pero no daba señales. Que disfrutara los últimos días de su juego doble. A las 11 de la mañana llamó Ana. Victoria, estoy tan nerviosa. Gorjeaba en el teléfono. Espero tanto la noche de hoy. Diego dice que preparó sorpresa. ¿Sorpresa? Preguntó Victoria. Sí, no quiere contar. Solo dijo que será inolvidable. Victoria sonrió. Diego había entrado excelentemente en el papel, incluso ella no sabía qué sorpresa exactamente preparaba. Pero eso solo añadiría picante a la representación nocturna. Ana, ¿estás segura de tu elección? Preguntó Victoria, dando por última vez a la hermana oportunidad de recapacitar. Absolutamente. Diego es precisamente el hombre con quien soñé. Confiable, acaudalado, amoroso.
Con él me siento protegida. Entiendo. Entonces nos vemos esta noche. El día se alargaba lentamente. Victoria revisó varias veces todos los detalles de organización, menú, música, decoración del salón. Constantino confirmó que la técnica para mostrar fotografías estaba preparada. Lucía y Diego sabían sus papeles. Todo estaba bajo control. A las 6 de la tarde los invitados comenzaron a reunirse en el restaurante. Victoria llegó temprano especialmente para recibir personalmente a los invitados. Estaba en elegante vestido negro, de luto, como comprendió después. Luto por la vida anterior. Miguel apareció a las 6:30. Se veía nervioso, constantemente miraba el teléfono. Obviamente se escribía con Lucía. Quedó hermoso, dijo, mirando el salón. Los invitados estarán encantados. Espero, respondió Victoria. Lo principal es que todos los invitados reciban placer de la noche. Invitaste mucha gente. Ni sabía que tienes tantos conocidos. Tenemos familia común, amigos comunes, negocio común. A las 7 llegó Ana. Brillaba de felicidad, llevaba del brazo a Diego. Diego interpretaba el papel de novio enamorado impecablemente, era atento, tierno, decía cumplidos. Hasta los padres de Diego volaron de Sevilla, informó alegremente Ana a las amigas. Imaginen, especialmente para conocerme. Es tan conmovedor. El salón gradualmente se llenó. Vinieron parientes, colegas de Miguel, empleados de joyerías, socios comerciales de Victoria. La atmósfera era festiva y despreocupada. Victoria notó en la multitud a una elegante morena en traje caro, Elena Carmona. La examante de Miguel se mantenía aparte, observando lo que pasaba con frío interés. A las 8 Victoria se levantó y pidió atención. Queridos amigos, comenzó, estoy muy contenta de que todos aceptaran mi invitación a la noche de hoy. Noche de honestidad y perdón. Los invitados aplaudieron. Pero antes de pasar a la parte oficial, continuó Victoria, quiero contar una historia. Historia sobre lo importante que es ser honesto con personas cercanas. En el salón se hizo más silencioso. Miguel miró con recelo a la esposa. Hace un mes recibí carta anónima, Victoria sacó el sobre con fotografías. En ella había instantáneas que cambiaron radicalmente mi vida. Asintió a Constantino, quien encendió el proyector. En la gran pantalla apareció la primera fotografía, Miguel y Ana abrazados en la terraza de la casa de campo. En el salón se estableció silencio sepulcral. Ana palideció como lienzo, Miguel apretó los puños. Los invitados se miraron desconcertados. Esta es mi casa de campo, explicó Victoria con voz tranquila. Y estos son mi esposo Miguel y mi hermana Ana. Las instantáneas fueron tomadas cuando yo trabajaba en la oficina o estaba en viaje de negocios. Las siguientes fotografías eran aún más explícitas. Varias mujeres en el salón gritaron, los hombres tosieron incómodos. Como ven, continuó Victoria, mi esposo y hermana llevan más de un año romance secreto. Y no solo romance, planeaban nuestra separación con Miguel y división de propiedad. Victoria, para. Explotó Miguel. No es lo que piensas. ¿Y qué es? Preguntó fríamente Victoria. ¿Tal vez estudiaban la arquitectura de mi casa? ¿O realizaban inspección del dormitorio? Ana trató de levantarse de la silla, pero las piernas no la sostenían. Diego con rostro pétreo se apartó de ella. Pero lo más interesante comenzó después, continuó Victoria. Cuando decidí verificar qué tan profundo había llegado el engaño. En la pantalla aparecieron nuevas fotografías, Miguel con Lucía en la galería, en el café, en el hotel. Conozcan a Lucía Aguirre, joven actriz, presentó Victoria. Por mi petición interpretaba a mujer enamorada de mi esposo. Como ven, Miguel fácilmente mordió nuevo anzuelo. Miguel abrió la boca, pero no pronunció ni palabra. Comprendió que había caído en trampa. Y esto, en la pantalla aparecieron instantáneas de Ana con Diego, es mi socio comercial Diego Pacheco. Él aceptó interpretar papel de novio rico para mi hermana. Al parecer, Ana también resultó no ser muy selectiva en vínculos.
Diego se levantó y se inclinó ante el salón. Buenas noches. Sí, es verdad. Doña Victoria me pidió ayudar a verificar la sinceridad de sentimientos de su hermana. Lamentablemente, el experimento resultó bastante demostrativo. En el salón comenzó murmullo. Los invitados discutían lo que pasaba, alguien filmaba con el teléfono, alguien movía indignado la cabeza. «¿Estás loca?», gritó Ana, finalmente encontrando la voz. «¿Cómo pudiste organizar tal espectáculo?». «Yo». Se sorprendió Victoria. ¿Y quién organizaba espectáculo el último año? ¿Quién mentía, engañaba, hacía planes a mis espaldas? Nosotros. Íbamos a contártelo todo, balbuceó Miguel. ¿Cuándo? Después del divorcio y división de propiedad. De repente al salón entró Lucía. Se veía perdida y confundida, exactamente como estaba planeado. Disculpen, se dirigió a Miguel, olvidó el teléfono en mi casa. Pensé que puede necesitarlo. Miguel se agarró la cabeza. La trampa se cerró definitivamente. Y ahora quiero presentarles a otro invitado, dijo Victoria. Elena Carmona, ex amante de mi esposo. Precisamente ella me envió esas fotografías. Elena se levantó del lugar y se inclinó ante el salón. Miguel me engañaba con la esposa conmigo, exactamente igual, hace 10 años. La historia se repitió con exactitud sorprendente. El murmullo en el salón se intensificó. La historia se volvía cada vez más escandalosa. Y lo último, añadió Victoria. Todos los problemas financieros de los que hablé el último mes fueron inventados. Mi negocio prospera. Pero ahora Miguel recibirá en el divorcio mucho menos de lo que planeaba. El escándalo en el restaurante continuó otra hora. Ana lloraba, acusando a Victoria de crueldad e insensibilidad. Miguel trataba de explicar algo, pero sus palabras se ahogaban en el murmullo general de indignación. La mayoría de los invitados estaban del lado de Victoria, la traición de personas cercanas no necesitaba justificación. Los parientes de Ana trataban de consolarla, pero ella estaba inconsolable. El fracaso de todos los planes, la humillación pública, todo eso era golpe demasiado pesado. Ana, no llores, decía la tía Gabriela, abrazando a la sobrina. Todo es para bien. Es mejor saber la verdad ahora que después de años. ¿Qué verdad? Sollozaba Ana. Ella organizó espectáculo. Contrató actores para engañarnos. ¿Y acaso ustedes no la engañaban? Preguntó severamente el tío Vicente. Todo un año mintieron, engañaron, hacían planes a sus espaldas. Los colegas de Miguel lo miraban con condenación. La infidelidad a la esposa con su hermana salía de los marcos de problemas familiares habituales. Su reputación en círculos profesionales estaba seriamente minada. Miguel, ¿cómo pudiste? Preguntó su socio en la firma, el arquitecto Pardo. Ana es hermana de tu esposa. Pasó por sí mismo, se justificaba Miguel. No planeamos. Victoria estaba en el centro del salón, tranquila e imperturbable. Había logrado su objetivo, todos supieron la verdad sobre la traición. Ahora quedaba llevar el asunto hasta el final lógico. Queridos invitados, dijo cuando el ruido se calmó un poco, quiero disculparme porque se convirtieron en testigos de drama familiar. Pero a veces la verdad requiere divulgación pública. Victoria, ¿para qué hiciste esto?, preguntó una de las amigas de Ana. Se podía resolver todo en silencio, en círculo familiar. Se podía, acordó Victoria. Pero entonces ellos habrían continuado su juego. Y yo me cansé de ser peón en planes ajenos. Se acercó a Miguel, que estaba sentado con la cabeza baja. Miguel, ¿querías conversación honesta? Ya tuvo lugar. Mañana presentas documentos para divorcio. No pretendo tu propiedad. Pero tú tampoco recibirás ni un céntimo de mi negocio. Miguel asintió sin levantar los ojos. ¿Y qué pasa con nuestros 15 años de matrimonio?, preguntó quedamente. Evidentemente para ti no significaron nada. De lo contrario no me habrías engañado con mi hermana y otras mujeres. Después Victoria se dirigió a Ana. Ana, mañana liberas el despacho en la joyería.
Nuestra colaboración terminó. Y nuestras relaciones familiares también. No puedes tratarme así. Soy Ana. Soy tu hermana. Las hermanas no se traicionan una a otra, respondió fríamente Victoria. Tú hiciste tu elección hace un año. Por cierto, mientras revisaba documentos, descubrí interesantes discrepancias en los informes de tu joyería. Alrededor de $500,000 de gastos ficticios. Creo que vale la pena transmitir esta información a la policía. Ana palideció aún más. El robo de la caja amenazaba no solo con despido, sino también con caso penal. Diego se acercó a Ana y se inclinó galantemente. Me fue agradable conocerla, dijo con ironía. Pero temo que nuestros planes para el futuro tendrán que cancelarse. No me caso con mujeres que engañan a hermanas con sus esposos. Ana se echó a llorar aún más fuerte. Lucía también se acercó a Miguel. Disculpe por el engaño, dijo suavemente. Pero fue solo trabajo. Espero que entienda. ¿Trabajo? Sonrió amargamente Miguel. ¿Entonces todo fue mentira? ¿Y los sentimientos y las conversaciones sobre el futuro? No todo, respondió Lucía. Realmente es usted hombre interesante e inteligente. Pero casado. Y yo busco compañero libre para relaciones serias. Para las 10:30 el restaurante se vació. Los invitados se fueron, discutiendo lo ocurrido. Miguel y Ana se marcharon en direcciones diferentes, cada uno a vivir su fracaso en soledad. Victoria se quedó sola en el salón. Se sentó en la mesa y pensó en lo que sería después. El objetivo estaba logrado, los enemigos derrotados, la justicia había triunfado. Pero ¿por qué el alma estaba tan vacía? El teléfono sonó, interrumpiendo las reflexiones. Era Esperanza, su secretaria. Doña Victoria, perdone que moleste tan tarde. Pero me llamaron del servicio de mensajería y vine al trabajo para recibir carta urgente de los socios de Amberes. ¿Qué carta? Confirman el contrato para suministro de diamantes el próximo año. Condiciones muy ventajosas, descuento del 20%. Dicen que su reputación es impecable y están contentos de colaborar. Victoria sonrió. La vida continuaba. El negocio se desarrollaba, los planes se realizaban, el futuro seguía siendo luminoso. Tal vez la soledad no era tan mala si era honesta. A la mañana siguiente despertó en apartamento vacío. Miguel había recogido las cosas y se había ido temprano por la mañana, dejando solo nota con disculpas y promesa de no demorar el divorcio. Perdóname si puedes, estaba escrito en la nota. Entiendo que no merezco perdón, pero quiero que sepas, realmente te amé. Solo me perdí en algún momento. Victoria arrugó la nota y la tiró al basurero. Tarde para hablar de amor cuando un año había planeado traición. Preparó café y se sentó junto a la ventana, observando cómo despertaba la ciudad. Por primera vez en muchos meses sentía paz. Ningún secreto, ninguna mentira, ningún juego. Solo honestidad y claridad. El teléfono sonó. En la pantalla apareció número desconocido. Diga, doña Victoria. Soy Íñigo Romero de la revista Gente de Negocios. Quisiéramos hacerle entrevistas sobre desarrollo del negocio de joyería en España. Con placer, respondió Victoria. ¿Cuándo les conviene encontrarse? La vida realmente continuaba. Y ella estaba preparada para nuevos desafíos, nuevas posibilidades, nuevas relaciones cuando aparecieran. Pero solo honestas. En un mes el divorcio fue formalizado. Miguel recibió su parte en el apartamento común y desapareció de su vida. Ana encontró trabajo en otra ciudad y tampoco recordó más de sí. El caso sobre malversaciones en la joyería Victoria decidió no transmitirlo a la policía, la hermana ya estaba suficientemente castigada. Victoria continuaba desarrollando el negocio. Abrió 2 joyerías nuevas, lanzó tienda por internet, comenzó a exportar joyas al extranjero. El trabajo la absorbía completamente, no dejando tiempo para pensamientos tristes. A veces se encontraba con Constantino y Diego. Se habían vuelto buenos amigos después de esa fiesta memorable. ¿No te arrepientes?
Preguntó una vez Constantino durante el almuerzo. ¿De qué? De haber tratado tan cruelmente con ellos. Se podía simplemente divorciarse en silencio, sin escándalo público. Victoria reflexionó. ¿Sabes? Comprendí una cosa. Ellos jugaron conmigo juego largo, calculaban obtener mi dinero y al mismo tiempo conservar reputación. Si hubiera callado, se habrían considerado vencedores. Y así recibieron lo merecido. ¿Y ahora qué? Ahora soy libre. Libre de mentira, de traición, de personas que usan la confianza con fines egoístas. Eso vale mucho. Por la noche Victoria estaba junto a la ventana de su apartamento y miraba la ciudad. En algún lugar allí vivían Miguel y Ana, construían nueva vida sin ella. Que construyan. Y ella construiría la suya, honesta, abierta, exitosa. El juego en campo ajeno había terminado. Ahora jugaba solo en su campo, según sus reglas. Y eso era mucho más interesante. 3 meses después Victoria estaba sentada en su despacho, revisando informes financieros. Los negocios iban magníficamente. Sin Ana, que secretamente transmitía información a Miguel, el trabajo de las joyerías se había vuelto más eficiente. Los nuevos empleados resultaron mucho más leales y profesionales. Tocaron la puerta. Entró Esperanza con ramo de lujosas rosas blancas. Le enviaron, dijo, entregando sobre. El mensajero dijo que es de admirador secreto. Victoria abrió el sobre y leyó nota breve: admiro su fuerza y sabiduría. Tal vez alguna vez nos encontremos en circunstancias más agradables. Y R. Íñigo Romero, el periodista que le había hecho entrevista hace un mes. Hombre interesante, inteligente, que supo ver en ella no solo empresaria exitosa, sino también mujer que había pasado por pruebas serias. Victoria puso las rosas en florero y sonrió. Tal vez había llegado el momento para nuevos conocimientos. Pero esta vez elegiría compañero más cuidadosamente. Ningún secreto, ningún juego doble. Solo honestidad desde el principio. Tomó el teléfono y marcó número. ¿Íñigo? Soy Victoria Delgado. Gracias por las flores. Si la invitación a cenar aún está vigente, acepto. Maravilloso. ¿Mañana a las 7 en el Palace? No, se rió Victoria. Allí ya estuve. Elijamos lugar nuevo. Para nuevos comienzos. De acuerdo. Conozco excelente restaurante con vista al río. Allí sirven magníficos mariscos. Perfecto. Hasta la cita. Victoria colgó el teléfono y se miró en el espejo. Joven, hermosa, exitosa, libre, sabia. Había pasado por traición y dolor, pero no se había amargado, no se había encerrado en sí misma. Por el contrario, se había vuelto más fuerte y sabia. La vida continuaba, y estaba preparada para nuevos capítulos de su historia. Capítulos que escribiría ella misma, sin coautores traidores.